Si mal no recuerdo, yo tengo 16 años deseando algo que se me dio por fin. Yo siempre quise y reclamaba, pero no tenía fuerza porque no pertenecía a esa organización política, que porque una fundadora del partido y en educación fuera una de las primeras figuras, nunca fue miembro de uno de los miembros del comité político del partido. Y yo reclamaba que porque nadie decía, porque sin embargo se me dio ahora. Doña Ligia Amada Melo es miembro del, por fin, del comité político, bueno, de Fuerza del Pueblo. Exactamente. Se nos dio doña Ligia. Así dijo dos o tres que queríamos. Dio, pero entonces yo digo, por fin. Mi opositor mayor era Euclides Gutiérrez. Euclides, ese era que no quería que yo llegara. No sé por qué. Bueno, porque Euclides tiene sus cosas y hay que quererlo así. Esa es de las cosas de Euclides. Machismo, leninismo. No, euclidismo, leninismo. Bien, bienvenido, doña Ligia. Gracias por estar aquí. Gracias. Doña Ligia, naturalmente no es una sorpresa, ni fue una sorpresa, el que usted cerrara fila con el presidente Fernández. Siempre estuvo, como decía el doctor Castillo, en ese litoral. Así es. Primero, ¿cómo se siente fuera de su partido? Bueno, déjame decirte, en principio eso fue doloroso, ¿eh? Uno derrama su lagrimita, lo piensa mucho, medité mucho, indudablemente es una decisión fuerte, ¿eh? Fuerte porque yo soy fundadora del PLD. Y por supuesto, entonces imagínate tú, uno pensando en don Juan, las raíces del partido, pero indudablemente, y la verdad es que lo que más me hizo decidir fue cuando vi a compañeros en la televisión de una manera tan fea, atacando a Leonel Fernández, y en una forma yo dije, bueno, pero si este que es el presidente del partido lo atacan de esa manera. ¿Y fue una decisión personal o la jucharon? No, a mí no me juchó nadie. Mira, Leonel no le pidió a nadie que yo sepa, al menos a mí. Pásate, no. Yo siempre, lo que pasa es que recuerda que estábamos trabajando antes de la primaria, estábamos trabajando con Leonel. Era natural entonces cuando se dio el rompimiento, que entonces ya caíamos ahí por natural. Pero por supuesto había que pensarlo. Yo lo pensé mucho. La parte más difícil que yo vi, porque uno lo que hace que ve, no puede decidir nada, es del grupo de mujeres educadoras que se fue con Bosch en el 73, fundó el partido. Y tuvieron la paciencia, la tranquilidad de fundar un partido a sabiendas perfectamente de que ese era un partido que no estaba hecho para tomar el poder de inmediato. Supongo que esa misma situación es ahora. El doctor Fernández no podía pensar que un mes antes de unas elecciones y a 2 meses de una convención él iba a ganar unas elecciones presidenciales. Pero para gente como nosotros, que ya tenemos muchos años, sabiendo que usted no va a ver si, pero no va a poder trabajar lo que quisiera trabajar por una campaña presidencial que ya está más o menos definida ahora. ¿O usted ve ahora posibilidad de que Leonel sea presidente el mes que viene? El mes que viene, sí, en mayo, no lo ponga tan cerca. 6 meses, 180 días. Mira, 89 días. Las posibilidades siempre se dan, y además de eso, recuérdate, Julito, que este es un partido que nació grande, o sea, no es igual. Cuando don Juan formó el PLD fue un grupo más pequeño, le llevó un tiempo, primera votación, darnos a conocer, íbamos casa por casa. Pero tenía un líder grande y ahora tiene un líder grande. Un día llegamos a teníamos líder grande, porque teníamos a don Juan, pero con todo y eso, íbamos a la casa, nosotros somos el PLD a darnos a conocer. Un día llegamos a un sitio, un grupito, y cuando vamos a decirlo, dice, no le hagan caso, que son evangélicos. Digo, no, señora, mira. Son testigos de Jehová. No le hagan caso, y no querían ni abrirnos la puerta. Ahora no, ahora nace con un partido grande, fíjate tú, si saca 900 y pico de votos en la primera contienda. 900,000. 900,000. Dije 900. Además le han hecho coro.
Ustedes tienen un coro grande que canta con ustedes. No, indudablemente es un partido que salió grande, que nació grande, y además la simpatía indudablemente uno la capta cada día nació más. sabiendo. Yo trabajo, por ejemplo, específicamente con el sector de educación superior, profesores, estudiantes y empleados, y fundamentalmente con profesores universitarios. Y la verdad que la sorpresa para mí fue grande en el sentido de que uno hablaba y no tenía ni que hablar mucho. O sea, empecé con reuniones pequeñas en mi casa, después fueron reuniones más grandes. Y cómo se fue multiplicando incluso a nivel nacional la simpatía. Hay una simpatía grande por Leonel Fernández, indudablemente que sí. Entonces no es la misma situación. Tú oyes, Julito. Además, cuando uno tiene, ¿qué te diría yo? Un ideal, no está pensando en que si voy a tener un cargo, sino uno lo que está tratando de que sea. Ahora, nosotros sí quisiéramos, o al menos yo personalmente quiero que sea un partido que verdaderamente tenga raíces ideológicas buenas, que nos basemos precisamente en los pensamientos de Juan Bosch, que tengamos disciplina, que tengamos organización. Y yo cada rato digo, tenemos que tener los métodos cuando empezamos con el PLD, que se fueron perdiendo, pero bueno, pero podemos, ahora que estamos naciendo es el momento precisamente de retomar esa ideología. Yo le dije, pero a mí me consta que en los años que uno tiene conociéndola como funcionario y como persona, yo creo que el resentimiento, la inquina, ni el odio nunca han primado en Ligia Amada. No. Sin embargo, ¿por qué ustedes no han logrado que esas dos personas se pongan de acuerdo y hayan dividido ese partido por asuntos personales y de lideratos personales? Ese hubiera sido el deseo, por supuesto. Ese es el deseo que teníamos todos. ¿Y se ha intentado eso o no? No, bueno. Es imposible. Te diría, o sea, hasta cierto punto lo hice en varias oportunidades, de hablar, incluso hablaba con Danilo, hablaba con Leonel, pero las cosas se fueron complicando cada día más, se fueron complicando mucho, y además no ayudaron sectores muy cercanos, que yo digo que son fundadores del partido, que tienen una madurez, que debieron haber intervenido de alguna manera. Y te digo que a mí me hizo tomar la decisión más cuando veía en la televisión de esa manera tan diosa, pero ¿cómo sigue un partido que se exprese de esta manera, que desprecie de esta manera a una persona que ha demostrado que tiene interés por trabajar, que ha trabajado? Eso es imposible, entonces era difícil organizar. Pero sobre todo porque hay cosas que caracterizan a uno de los dos gobiernos, pero hay muchas cosas que son continuación del otro. Exactamente. Por ejemplo, en el caso de ustedes, exactamente. El actual ministro de Educación no puede decir, esta es mi obra, sino esta es la obra del PLD. Exactamente. Es decir, y ustedes no han reclamado eso. ¿Reclamar en qué sentido? En todos los sentidos, tanto en educación superior como en la Secretaría de Educación. No es tan fácil. Pero porque tú la tanda extendida, y el 4% se materializó ahora, pero eso estaba planeado. Claro, estaba planeado. Y te pongo el caso, por ejemplo, yo trabajé muy bien, cuando empecé en la educación superior, en el 2004, en los programas que se crearon, programas de beca, programas de inglés por inmersión, todo eso. Danilo le dio apoyo y se continuamos con ese trabajo, igual, y se le dio apoyo, o sea que hay continuidad, e indudablemente seguirán trabajando y se seguirá trabajando por a propósito, doña Ligia, ¿qué % de esos estudiantes que se han enviado fuera, ¿cuál? qué porcentaje retorna al país? Déjame decirte que la mayoría, no se hizo nunca un estudio de cuántos verdaderamente, qué %, pero recuérdate que en las becas internacionales hay un contrato, ellos firman un contrato, donde tienen que trabajar por lo menos, rendir por lo menos 2 años en el país, sea en el sector público o en el privado. La mayoría vuelve. Y además nos ayuda a los sistemas de migración de los países. Por ejemplo, en Estados Unidos no se pueden quedar, en Reino Unido no se pueden quedar, en Francia no se pueden quedar, donde tenemos más desliz en España, que son un poco más flexibles y se quedan más fácil, pero hay otros países que nos ayudan. Entonces ellos vuelven la mayoría. Oye lo que está pasando, sin embargo, algunos vienen, trabajan los 2 años, pero dejan hablado, se le ofrecen contratos buenos, sobre todo en Estados Unidos, contratos muy buenos, y porque cumplen, regresan. ¿Esas becas son tripartitas
¿O es 100%? Tripartito me refiero al gobierno dominicano, el gobierno que lo recibe y el interesado tiene que poner una parte. ¿Cómo eso se cubre? Hay 3 modalidades, pero fundamentalmente es sostenido por el gobierno dominicano. Lo que pasa es que hay 3 modalidades. Hay una modalidad que es completo, incluye todo, incluye hasta el seguro médico. Hay otro que se le paga entonces la matrícula y se le da entonces una ayuda mensual de $500, $700, dependiendo del país, o euros, eso como ayuda. Y hay otras entonces, esas son las becas que están consignadas, que el ministerio considera que son necesarias para el país. Hay otro, por ejemplo, una persona que quedan a discreción, que quieren estudiar una carrera que no está contemplada por nosotros o una universidad con la que no tenemos acuerdo, entonces se le da una ayuda a discreción. Bien. Se da el caso, por ejemplo, muchos muchachos, muchos muchachos consiguen en Berkeley, por ejemplo, el 20 son $40,000, consiguen $20,000. Tú no vas para un muchacho por eso. Entonces, aunque no está en el listado de las prioridades, sin embargo, se convierte en prioridad porque tú dices, bueno, y tú vas a dejar en el último año de su gestión, ¿cuánto aprobaron de presupuesto para esos fines? 2,000 millones. 2,000 millones. ¿De pesos? Sí, de pesos. De pesos, De pesos. 2,000 millones. Doña Ligia, en la gestión suya, jugando lo que usted hizo, a hijos de compañeros de partido, ¿ese porcentaje es mayor que del resto de la población? Imposible. ¿Cómo que imposible? No, porque digo yo, pero tú te imaginas, hasta que yo tuve fueron 17,000, ¿y cómo van a haber 17,000 becarios, hijos de compañeros? Había muchos hijos de compañeros, pero no la mayoría. Mira, lo más bonito que tiene ese programa de beca es que no se discrimina a nadie. No se le pregunta a nadie de quién tú eres hijo, a qué partido corresponde, nada de eso. Pregúntale si tú quieres cantidad de hijos de dirigentes del PRD. ¿Usted está tranquilita con esa adjudicación? Seguro. Eso ahí no había ninguna discriminación. Cada día lo confirmo más. Me encuentro con gente en la calle que me da las gracias. Me dice, mire, lo que más me gustó de todo fue que yo no tuve que llevar ningún padrino. Hay algo que yo he encontrado, que es que esa persona que tenían un nivel económico que no se merecían la beca. Muy poco. Generalmente en eso que exigían o lo que solicitaban esas universidades, que es la que te digo, que entonces a discreción uno decía, sí, te ayudo o no te ayudo, ¿verdad? Por ejemplo, decía, pues nosotros dábamos generalmente las becas, no en las primeras, o sea, no en las que están rankeadas, podían estar en el 30 en el ranking, podían estar en el 20, pero si un estudiante quería ir teníamos uno con buenas universidades, pero eso era en combinación con la Embajada Americana. O sea, tenemos Fulbright, que iban a las primeras universidades. Pero si un estudiante quería ir a una universidad que no está contemplada, que de alto nivel, ya eso, pero eran los menos, son los menos. Bien. Entonces, en ese caso, no se le daba la beca completa, se le daba una ayuda. Bien, yo no quiero enfrentar ni siquiera opiniones, mucho menos compañeras de partido. Si usted coge la gestión de Ligia Amada en educación y la gestión de Media Amada en educación superior con la de la actual ministra Alejandrina Germán, hay mucha diferencia en la administración. ¿Qué te diría yo? Bueno, son dos personas distintas, pero básicas, esenciales. Pero indudablemente hay diferencia. Tenemos formas de... ¿Diferencia que tienen que ver con gerencia, o con presupuesto? Con gerencia. El presupuesto más o menos igual. Desgraciadamente no lo han seguido subiendo, debían subirlo. Pero es de gerencia. Yo, por ejemplo, me apasiono mucho, le doy mucho seguimiento a los programas, me catalogan de centralizadora. Pero dicen que usted era más maternalista que la otra. ¿Es posible? Porque es que yo me apasiono con cariño, pero también con mucha exigencia. Me entrego mucho, pero al menos de eso me dicen centralizadora. Yo digo, pero es que yo no me quejo porque con mi método yo he dejado un haber en cada sitio que he estado, así que no importa. Ella es más diplomática, o sea, ella delega más y eso son formas de gerencia diferentes. Doña Ligia, un problema de carácter estructural. El índice de deserción de talentos de la República Dominicana crece a pesar de esos programas. ¿A qué nivel tú te refieres? ¿En preuniversitario o universitario? No, a nivel de los niveles más altos. A los niveles más altos, mira, 2 investigaciones que nosotros pagamos para determinar la deserción, daba un 50% de deserción en el nivel superior. Estoy hablando a nivel nacional. Sí. Sin embargo, en las becas internacionales, muy poca deserción.
Oye, en todo el tiempo que estuve dirigiendo el programa. No, pero yo no quiero comparar las becas, sino la deserción. La deserción en el nivel del país es del 50%. Un 50%. Un 50%. Eso es antes de ser bachilleres. Los que están estudiando a nivel... ¿Ustedes dan becas en las universidades de aquí? Claro. Fuera de la UAS. Oye, Julito, ¿y tú no lo sabes? No, yo no lo sé. Pues el INSE, porque usted nos está diciendo, pues para nosotros no nos dan, doña el Lidia. INSE sí tiene beca. Usted lo sepa. No me venga diciendo el INSE que no. no tiene beca. Bueno, averigua. Él es el único que no tiene. Averigua con el doctor Berger. Claro que damos beca a nivel nacional. Por eso que yo digo que la gestión es bien distinta. Mira, se dan unas becas. Oye, la cantidad de becas nacionales son mayor que las internacionales. Solamente a la UAS se le da generalmente anual entre 5,000 y 6,000 becas. Solamente a la UAS, pero se le dan a la privada. Ahora, déjame aclararte una cosa. A las universidades que tienen tarifa más alta, no se le da, al menos en la gestión mía, no se da el 100%, sino el 50%. Porque ustedes tienen ¿Tú quieres un IBE? Muy bien, 50%. Ellos vivían guapos conmigo, guapísimos conmigo, Pero peleaban sí. conmigo, pero yo quería el 100%. Digo, no, espérate, en lo que yo le te doy a ti completo, le doy a 4 en la UAS. Que son muchachos pobres. Doña Lidia, Siguiéndonos a la educación que usted tuvo, deserción antes de bachiller, hay mucho. Sí, pero ha ido disminuyendo considerablemente. Ah. Considerablemente. Cuando nosotros llegamos en el 96, la deserción era muy alta, la repitencia también, la sobriedad también, todo eso fue disminuyendo con programas muy específicos. Hay una parte que usted vivió un poquito cuando fue ministra ya al final, en el gobierno de Medina. Esa situación que pasó cuando se llevó la tanda extendida, de que más de 50 colegios católicos claudicaron y se dieron cuenta que el Estado estaba ofreciendo una educación que ellos no podían ofrecer. ¿Era en el aspecto económico o en el aspecto académico? Fundamentalmente en el aspecto económico, porque indudablemente al extender el número de horas cuesta más. Y además, no solamente eso, se vieron obligados a eso. ¿Por qué? Bueno, porque muchos padres entonces preferían llevar sus hijos entonces a la escuela pública, por supuesto si le quedaba cerca, si le veían condiciones, y entonces se acercaron al ministerio, y eso ha sido bueno también, porque yo te digo a ti, mira, que aquí si la escuela pública no funciona bien, oye, es un perjuicio para la clase pobre. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui secretaria de Educación, en 96-2000, en los Alcarrizos, por ejemplo, cuando yo empecé a visitar lo que había una cantidad de colegios privados que no tenían condiciones absolutamente para nada. Una casita de vivienda en malas condiciones, cobrándole a un muchachito 400 pesos mensual. Sí, pero hay otro... Padres que tenían hasta 3 hijos, 1,200. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Esto no puede ser. Oye, y me enfoqué en los Alcarrizos. ¿Tú sabes cuántos colegios se cerraron? 12 colegios se cerraron, por supuesto. Pero en el otro extremo, Ajá. Yo viví con una persona de aquí que tenía un niño en el Don Bosco y ese niño pagaba 3,500 pesos. Y cuando vino la tanda extendido, hicieron un acuerdo, entregaron la escuela de educación, el local siguió ahí. Claro. Y el entregaron niño, la nómina educativa. No, le entregaron, ahora paga el niño 1,000 pesos. Pero eso es bueno. Porque, pero el profesor lo paga educación. No, claro, hay diferentes modalidades. Generalmente el ministerio no le da dinero al colegio, sino lo que hace es precisamente que le paga entonces a los profesores, y con eso disminuye entonces el costo del colegio. Doña Ligia, cuando usted vio el informe PISA, ¿cuál fue su reflexión? Bueno, indudablemente a uno le apena los resultados del PISA, pero sigo creyendo, eso se esperaba, porque desgraciadamente, fíjate tú, con el presupuesto del 4%, indudablemente hemos mejorado considerablemente la cobertura. Tenemos una cobertura mayor, que pocos países de América Latina tienen la cobertura que tenemos nosotros a nivel de preuniversitario. Eso está claro. Y además los otros beneficios que tienen, más horas, pero la concentración en la cobertura no ha permitido, hasta la fecha, en trabajar más hacia la calidad. Entonces la calidad es la que está fallando. ¿En qué consiste fundamentalmente? ¿Qué pasaría? Varias recomendaciones que yo hice que no, desgraciadamente no fueron aceptadas en el Consejo Universitario del MINER. Si se va a extender hasta las 4 de la tarde, no pueden mantenerse las clases, los periodos de clase con 45 horas semanales. Por ejemplo, el nuevo currículum plantea que se desarrolle el aprendizaje por competencia.
Para eso se necesita tiempo. En 45 minutos un profesor no puede poner a leer, un grupo de muchachos a leer, a interpretar lo que leen, a discutir, a argumentar. Eso no es verdad. En ciencias naturales tú no puedes. Yo veo, por ejemplo, una clase, por ejemplo, en Hiroshima, donde yo veo a esos muchachitos, el profesor está haciendo una demostración de ciencia. Y ¿por qué tú crees que ocurre esto? ¿Qué tú crees que va a pasar ahora? Eso no se hace en 45 minutos, por ahí empieza el problema. Por ahí empieza el problema. El otro problema es que los profesores, que la mayoría tienen título universitario, no han sido verdaderamente capacitados para estrategias de aprendizaje actualizadas, pero tampoco, aunque la tuvieran la capacitación, mientras tengan esa limitación de tiempo en la clase, eso es imposible. Y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo por el cansancio. Que yo proponía que por lo menos la matemática, la lengua española y las ciencias naturales tuvieran periodo doble, mínimo de 90 minutos, para que el profesor verdaderamente pudiera los estudiantes pudieran interactuar y poder usar estrategias verdaderamente innovadoras. De lo contrario va a ser la misma memorización de siempre. Entonces, ahí está el problema. Esperamos que se mejore. Doña Ligia, el problema de la deserción de los talentos dominicanos está muy combinado con la oferta de trabajo. Aquí nosotros vivimos de turismo, que ocupa la mayor parte de la ocupación. Turismo. Turismo. Minerales, o sea, en términos de Producto Interno, remesas, drogas, zona franca, construcción. Esas son las fuentes de empleo fundamentales del país y las que crean el Producto Interno Bruto, sí, que se mide con tanto éxito. Con esa oferta de trabajo, los talentos no tienen arraigo. Así es. Que hay otro problema también a nivel superior ya. Hay poca pertinencia de las carreras que las universidades ofrecen, precisamente teniendo en cuenta cuáles son los sectores productivos, cuáles son los fuertes, dónde se concentra, dónde hay mayor oportunidad de empleo. Eso hay que tenerlo en cuenta. En eso todavía hay fallos. Se ha ido mejorando. Hay universidades que han innovado, que han creado nuevas carreras, pero todavía eso está muy lento. Tú te pones, por ejemplo, mira, un estudiante en este momento que estudia en el área de informática, no solamente la informática general, sino todas las derivaciones de la informática, es un muchacho que va a conseguir trabajo seguro. Lo consigue porque yo asistí, por ejemplo, a un evento donde se interactuaba. Bueno, en la Junta Central Electoral ahora podría conseguir. No, pero, mira, donde se interactuaba empresarios, en la mayoría eran de sector extranjero, con universidades, y donde los empresarios decían la demanda que tenían de especialistas en las áreas tecnológicas que ellos querían y que el país no se lo estaba proporcionando. Bueno, pero hoy tú tienes una oportunidad. Entonces yo creo que lo que hay que tener en cuenta, porque indudablemente se habla mucho de cambiar el modelo económico, pero el modelo económico se cambia. Tú tienes que contar con lo que tienes, cuáles son los nichos donde verdaderamente. Por ejemplo, nosotros en el Instituto Tecnológico Comunitario de San Luis, los estudiantes consiguen trabajo seguido. Por ejemplo, los que estudian gastronomía, esos no se quedan sin trabajo. ¿Gastronomía? Gastronomía, estudian gastronomía y consiguen trabajo seguido. Doña Ligia, si usted coge el 1996, momento en que el PLD como partido llega al poder, aquí no había un analfabetismo 100%, aquí había muchos profesionales, aquí había mucha academia, aquí había una cantidad enorme de ministros de educación que hicieron un trabajo que ustedes mismas después reconocieron, Ibelice, Jacqueline, etcétera, etcétera. Si usted pone en cero el 96 y le pone un termómetro de avance, ¿ustedes avanzaron en qué proporción en la... Mira, considerablemente. Mira, yo lamento. Nosotros al final hicimos... Estoy hablando del PLD, ni Danilo ni Leonel, el PLD. PLD, claro. Sí, Nosotros empezamos... No, porque ahora no quiero meterse... No importa. 96-2000, sí, que fue cuando yo fui secretario de Educación. Como te digo, al final elaboramos nosotros un resumen de los logros en cada uno de los sectores. Incluso yo siempre tuve la intención de hacer un libro, pero nunca me dediqué verdaderamente. Y ahora voy a empezar a escribir en la prensa y es considerable cómo bajó todo. Lo primero que aumentó fue el presupuesto. Mira, nosotros encontramos un 1.3, lo dejamos un 2.6. Los profesores, eso
¿Tú sabes cuánto se le aumentó en ese periodo a los profesores? Fue el 108% de su sueldo a lo del nivel primario, el 92% de su sueldo a lo del nivel secundario. Bajó la deserción, bajó la Y sobriedad. 2004-2020. Se siguió avanzando, se ha seguido avanzando. En las dos áreas, la superior pero y en la... te estoy diciendo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos, habían 500,000 niños fuera de la escuela. Y tú te pones a ver cuál es la matrícula de hoy. No hay 500,000. No hay actualmente jamás, 500. jamás. Ahora nosotros tenemos un 94% de cobertura. Y una cosa que dice un amigo mío y de José, que dice, bueno, ahí están las aulas. Ahora el problema es capacitación de maestros y maestros. ¿Eso es así? Lo que te estoy diciendo, lo que le estaba diciendo a la pregunta que ella me hizo, que indudablemente hay que meterse duro en la parte de calidad. Y por supuesto y mira, déjame decirte que los profesores la mayoría tienen título y muchos tienen maestría. Le falta más acercamiento, le falta más seguimiento, le falta más acompañamiento del ministerio y medidas administrativas como la que dije, de poner periodo de clase que verdaderamente el profesor te condiciones y bajar el número de alumnos, porque tú te puedes imaginar que los muchachitos lean de verdad y tú tienes 50 muchachitos en un curso. ¿Cómo va a ser? Entonces hay medidas administrativas, hay medidas de tipo técnico. No todo recae en el profesor generalmente se deja ayudar, hay algunos que no son por vocación, pero muchos son por vocación y se dedican a su trabajo, pero necesitan más acompañamiento, necesitan que verdaderamente se forme un programa fuerte, serio, para elevar la calidad de la educación. Pero, y dado el impacto social que tiene lo que es tanto la educación básica, primaria, secundaria, como la educación universitaria y las becas, ¿ustedes no confían ahí desde la Fuerza del Pueblo en el apoyo, es decir, el respaldo o que el agradecimiento por la implementación de esos programas y sus beneficiarios pueda traducirse en popularidad y apoyo a sus candidatos? Bueno, indudablemente la Fuerza del Pueblo tiene muchos proyectos para mejorar la educación. Una gente que recibió una beca dice, Leonel fue el que me mandó a estudiar fuera. Es muy difícil, yo a veces uno ni sabe dónde están, o sea, para hacer el contacto con ellos. ¿Cómo reaccionan? Ahora sí te digo a ti. Con los que me encuentro y se acercan a uno, yo no lo busco, sino se acercan a uno, se sienten agradecidos y quieren, pero no se le cobra, no se le está diciendo, mira, como como no tú usaban fuiste... crédito educativo? ¿Perdón? Crédito educativo, que ellos pagaran después de la beca. No teníamos crédito educativo. La beca, como te daba, su compromiso era sin trabajar compromiso. por el país. Trabajar por el país. A nivel público o privado, trabajar por el país. Entonces, la Fuerza del Pueblo no le está pidiendo, mira, como tú fuiste becario, ven, ayuda. No. Eso voluntariamente el que quiera. Por ejemplo, nosotros en un acto que se hizo con Leonel Fernández, tú ves, por ejemplo, un egresado que trabaja en Barahona, ya tiene una clínica, él mismo se prestó y da su testimonio, pero no se está buscando págame el servicio que te di, eso no se está haciendo. Doña Ligia, aquí nosotros tenemos una gran academia y el doctor Julio Jacín alguna vez a sus invitados le dice que vamos a hablar ahora de ciencia ficción. De política. De ciencia ficción, sí. Ahí sí no soy yo de bueno. Política ficción. Y el doctor entonces pregunta, doña Ligia, si a usted de manera rápida le dijeran, a partir de hoy usted es la nueva rectora de la UAS, ¿qué medida tomaría en la UAS? Lo primero que haría sería sanear la nómina, quitar toda esa botella que tienen, quitar todos esos asesores ficticios que tienen, una cantidad de asesores que no asesoran nada, porque desgraciadamente la UAS, su disminución en calidad y administrativa, yo la fundamento en el sistema de elecciones. Tú quieres ser rector, yo te apoyo, ¿cuántos cargos me vas a dar? Yo te apoyo, ¿cuántos cargos me vas a dar? Después no importa el perfil que tenga el que va a ocupar esos cargos. Eso es imposible. Mira, cuando yo estaba en el ministerio, un día el rector que estaba en ese tiempo me dice, no, porque yo creo que hay un asesor que va a hacer el enlace entre nosotros y usted, y aquí el ministerio, que tú vas a pagarle a una persona, tú te estás volviendo loco. A mí no me ponga enlace que yo te llamo por teléfono cuando yo quiera, tú me llamas por teléfono cuando tú quieras, tú vienes aquí cuando tú quieras, imposible. Te pongo ese ejemplo nada más porque lo viví y todavía existe. Lo que pasa que la UAS por ahí empiezo, pero espérate, si me da, tú me cojo todo el tiempo. No, el problema es que la UAS es un tema para 10 programas. Bueno, y usted sí sabe de eso. Y usted sí sabe de eso. Invítame un programa para eso. Seguro, y además le dice la verdad.
Porque Claro. todo el mundo no viene aquí a decirle Ah, eso. no, porque José que- Cuello se busca muchísimos problemas, por eso que usted está diciendo. A José Raúl le importan los problemas. A propósito de importa, la pregunta viene porque tanto usted como José Rael y yo hemos pensado a veces por la mañana si vale la pena levantarse y coger para acá. Claro. Y yo nos dice, ese apoyo que usted le da a Leonel, ¿es un apoyo solidario del compañero de partido o usted piensa fajarse si él gana otra vez a bregar con todas esas cosas? Ya yo te dije que nosotros no estamos, al menos yo no estoy pensando en qué cargo voy a tener. Nosotros Bien. tenemos, yo lo veo como un proyecto político. Perfecto. Es un proyecto político bien intencionado, que quiero seguirlo acompañando, pero eso sí, yo quiero que sea verdaderamente un proyecto que tenga fundamentación teórica y así lo ha manifestado él, ¿eh? Y nosotros vamos a tomar la metodología y la disciplina que se requiere y sobre todo tener una ideología, la ideología de Juan Bien, Bosch. doña Lidia, la última pregunta. No, pero tú me puedes preguntar más. No, está bien. No, es que mira, la Mira, y de política me puedes preguntar. No, voy O para tú- allá. es de educación No, voy nada más para que tú allá, vas a voy para allá. preguntar. Ya usted dijo que ustedes van a arrasar. No relajes. Ya dije, mire, el... Tú sabes que a veces yo he dejado de oírte por lo malo que por lo mal que tú te portas con nosotros. ¿Tú sabías? Ay, Se porta oiga, mal con doctor. ustedes. Que se porta mal. Tú sabes que yo soy nacido entre programas y después cuando lo oigo, lo quito. Me da un pique Así con es que Julito. se hace. Ese desgraciado. Unos piques con Julito. Usted se pone, doña Ligia. Tiene mire, que ser más justo, el tiene que ser más gobierno, justo, no, más yo soy objetivo. injusto, parcial y poco objetivo. Mire, doña Ligia, el Estado es el mayor empleador, el mayor comprador, el mayor vendedor. En la educación tiene la mayor cantidad de estudiantes que sumados dan el doble de lo que tiene la educación privada. La educación superior, la UAS solo quizás tenga una matrícula mayor que la suma de las demás universidades. claro que Doña sí. Ligia, es imposible que un ser humano de ahora, viviendo en este tiempo, en que hay presiones familiares, presiones sociales, presiones económicas, no cometa alguna falla. La palabra corrupción en educación, ¿qué lugar usted le da? Bueno, yo no he hecho ese cálculo, ¿eh? Sí, pero lo ha vivido. No he hecho ese estudio, pero yo no creo sinceramente que sea tan alto. Yo no creo que sea tan alto. En ninguno de los gobiernos. No, yo no creo que sea tan alto, sinceramente. Yo, como te digo, no he hecho el estudio, pero no creo que sea tan alto. Yo creo que en realidad, en educación a veces uno no está conforme como en los sectores en que se utiliza el presupuesto o en lo que se hace énfasis. Eso es una cosa. Otra cosa es la corrupción. Eso yo no tengo constancia, pero creo que a los niveles... Ahora, sin embargo, considero lo que te estoy diciendo. En la UAS, para mí, el que se tengan cargos que no se pueden pagar, que se le está quitando entonces la oportunidad a un joven de recibir clases en mejores condiciones, para mí eso es corrupción. Usted comenzó a decir algo, yo la corté por el tiempo, pero yo voy a coger 5 minutos y yo creo que usted lo desarrolla. Usted dijo, vamos a hablar de política. Usted dijo, yo estoy ahí, pero estoy ahí en base a un programa de gobierno. Nosotros lo que tenemos que ver es lo que está pasando. Lo que vemos es una rebatiña entre dos compañeros de partido que no se han puesto de acuerdo. Pero si usted me dice, hay un programa, ¿qué diferencia de programa hay entre lo que está llevando y lo que ustedes pretenden? Supongo que se sentaron a hablar qué van a hacer. Bueno, déjame decirte que en realidad todo ha sido muy precipitado. Date cuenta que formar un partido nuevo conjuntamente con un proceso electoral, eso no es nada fácil. O sea, si te soy sincera... Pero en el 73 no había tanta diferencia. Del 73, de noviembre del 73 Ajá. a mayo del 74, es casi lo mismo que ahora. No, pero él dice, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, en cuanto a él. Si te digo, por ejemplo, muy bien, ¿qué queremos nosotros como estructura? Y eso se habla como partido. Que descansemos en lo que se propugnaba, en lo que propugnaba don Juan desde un principio, ¿verdad? Pero por supuesto, estamos en una etapa nueva, el mundo ha ido evolucionando. ¿Qué se quiere? Un progreso, indudablemente, continuar el progreso del país y sobre todo el bienestar de la mayoría del país. Uno de los objetivos fundamentales es la equidad. ¿Podemos decir que no se ha trabajado en eso? Sí, se ha trabajado, pero todavía hay mucha inequidad, hay mucha diferencia en los diferentes sectores. Entonces, eso es un fuerte que la Fuerza del Pueblo quiere trabajar, disminuir la inequidad, acercar que la mayoría del pueblo, y eso le beneficia a todo el mundo.
Yo no sé, los empresarios son los que más ganan con que haya inequidad, con que haya equidad, porque a mayor acceso que tenga la gente a los bienes, mejor para todo el mundo. El que produce va a vender más, indudablemente que sí. Todo el mundo mejora. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, la salud? Recursos humanos el problema que tenemos aquí con la salud, todos esos males que hay en la salud, que por cierto, yo considero que el ministro ha hecho un esfuerzo extraordinario y le han tocado unos periodos fuertes que ha tenido que enfrentar. Y está haciendo, pero tú te imaginas los problemas que hay de salud, pero tú te imaginas la falta de educación que tiene la población en relación. ¿Ese fue viceministro suyo? Sí, muy bueno Sánchez Cárdenas, muy bueno, muy inteligente y muy gerente también, Entonces, yo diría que el proporcionar la mejoría a la población, eso es un fuerte para nosotros. Y eso implica muchos sectores, eso implica muchas aristas, eso implica muchos programas, pero eso engloba a su vez muchos beneficios para todos. Bien, y por supuesto, fortalecimiento de la democracia, la institucionalidad. La institucionalidad yo creo que se ha perdido un poco. Y eso es importante porque la base de la democracia es la institucionalidad. Todo el mundo haga lo que le corresponde con la mayor eficiencia, con la mayor responsabilidad y con la mayor transparencia. Bien, señora, nosotros le agradecemos muchísimo a doña Ligia Madamelo porque nos hizo ver que Leonel Fernández no se fue solo y en educación menos. Gracias, doña Ligia. Y a ti pediste que no ataque tanto. Bueno, pero mire qué bien no fue. Me porté lo más bien, ¿verdad? Hoy te portaste bien. Sí, gracias. Es que usted me da pau. Sí, te lo digo. Sí. Nos vemos, doña Ligia. Ok, gracias.